Bienvenidos a Mascotas al Aire, el espacio donde los protagonistas son esos peludos, emplumados o escamosos que llenan nuestras vidas de alegría y amor. Aquí compartiremos consejos, historias, datos curiosos y todo lo que necesitas saber para cuidar y consentir a tus mascotas como se merecen. Porque ellos también tienen mucho que contar. Aquí empezamos, Mascotas al Aire. Sí, señor, y por supuesto, tú ya lo sabes, Mascotas al Aire llega a ti gracias a Wolfood. ¿Cómo lo escuchas? Tu peludo es parte de tu familia, entonces ¿por qué no darle lo mejor? Wolfood, el alimento 100% natural, precocido, libre de aditivos y conservantes artificiales. Con Wolfood tu peludo disfrutará de una vida saludable y feliz, lleno de energía y vitalidad. Entregas a domicilio llamando al 098 71 92 135. En redes sociales nos encuentras como wolfood.es. Y para presentar a nuestro amigo, yo le dije invitado, mal dicho, porque no es invitado, ya es parte del equipo, por supuesto que sí, nuestro querido amigo Paul Tufiño. Buenos días. Aquí riéndome desde el principio. Porque divertido. Pablito viene desde antes, ¿no? A la radio y está aquí con nosotros, compartiendo para que los amigos oyentes lo sepan. Y él está ahí encantado, riéndose. Sí, me divierto. Como dijo, Uno se entera de cosas que uno no ve al día a día. Que uno no debe. Sí, no debe, Hasta se de daña lo la que no mente. se debe. Te presento Tomás Galarza, nuestro deportólogo, nueva adquisición también del programa. Paul Tufiño viene todos los miércoles a hablarnos de fauna silvestre, fauna animal, mascotas. Hoy vamos a hablar del jardín al lado. El jardín al lado, y yo lo repito para crear el contexto, es un paraíso urbano que queda aquí a 5 minutos de Cumbayá, 15 minutos de Quito. Sí, en el Hilaló, en el Intervalles. En el Intervalles es un... no es un zoológico, es un centro de rescate de rehabilitación de vida silvestre. Así es. Donde tienes pájaros, tienes una granja para niños, tienes halcones, tienes cóndores, tienes águilas, tienes una maravilla, y las tienen ahí, las que pueden volar las vuelven a botar al cielo, Así, y las que reinsertar. A reinsertar. así. Las botas, Justo, pobrecitas. y justo vengo a hablar de ese tema porque es importante que la gente entienda la labor o objetivo que tiene este centro de rescate, el jardín al lado en particular. Y una de las cosas que más nos gusta es el tema de rehabilitación. Esto uno lo suele escuchar generalmente con el tema de humanos, ¿no? Pero claro. uno podría pensar, rehabilitar animales ¿por qué? Y yo quisiera comentarles que hay varios objetivos. Una, evidentemente, es lo de reinsertar, que es la palabra adecuada. Correcta. Reinsertar animales silvestres a la vida silvestre. La otra es rehabilitarles inclusive para que estén en el mismo centro, que tengan una vida adecuada, movilidad, etcétera, etcétera. Esta es una tarea o es un objetivo prioritario en el jardín al lado, y les vengo a contar, la idea es contarles experiencias que hemos hecho con animalitos y cosas que la gente cuando vaya al lugar va a entender por qué está un ave volando, un ave que ha sido rescatada, que llegó con el ala fracturada, etcétera, puede volar. Porque es parte de que esté, aunque no pueda volver a la naturaleza, que esté en buenas condiciones en un centro de rehabilitación. Yo te puedo pedir que regalemos un par de entradas a la gente que interactúe con nosotros, la gente que interactúe, que tenga sus inquietudes, sus dudas, sus consultas al 096-35-25-390. Le vamos a hacer llegar unas pases para que vayan este fin de semana. Es un sitio maravilloso. Perfecto, Lindísimo. sí. Encantado. A quienes nos llamen, ¿no? Muy bien. Bueno, un tema importante es qué tipos de animales podemos rehabilitar. Aquí es una de las preguntas que nos suelen hacer. Por ejemplo, nos llegan a nosotros tortugas, reptiles, culebras, pero particularmente aves. Entre las aves nos llegan águilas y citácidos. Los citácidos son estos, los loritos, periquitos, etcétera. Citácidos. Son los que más llegan, por una razón particular. A los seres humanos, por alguna extraña razón, le gusta tener animales con los que cree que se puede comunicar. Es cierto. Por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón. O sea, a mí me llama la atención, pero es como quieren tener a alguien que habla, con quien se comunica, pero en realidad, en el caso del lorito, solo están repitiendo sonidos. Es que con los humanos no se puede. Claro. Con los humanos tiene que discutir, racionalizar. A eso les llaman novios. Hablando de novios, ojo, aquí vamos a decir una cosa interesante. ¿Qué? Que la gente no creo que entiende. Los loros, cuando les sacan de la naturaleza,
Ustedes saben que los loros son animales que viven En pareja. de por En vida pareja. con una pareja. Sí. Cuando son sacados de la naturaleza como mascotas, establecen esa misma relación, ese vínculo con su propietario. Y entonces, de hecho, llegan a pensar que es su pareja. Ah, no me digas. Es la pareja por que lo les tocó, tanto, digamos. por lo tanto, cuando Ah. son separados porque No te es creo. ilegal tener fauna silvestre, sufren y caen en En depresión. depresión. Al punto que hay animales que pueden morir. Dejan de Recuerdo, ¿no? comer, los mismos síntomas que tiene un humano cuando- está, bueno, dejan de comer, se deprimen, se estresan, tal cual. Recuerdo, de hecho, un caso que nos contaste de una señora que justamente tenía sí. estos loritos, Que ¿no? tenía este loro. Y cuando ella lo entregó, porque ya se lo salió de las manos del tema de la reproducción, ¿no es cierto? El lorito estaba triste. Triste, Deprimido. casi al borde de morir, de inanición por Mira. no comer. Y tuvo que volver la señora Ajá. para que pueda comer con ella, volver a alimentarse. Pero es ilegal. El problema con este tema es que es ilegal. Tener fauna silvestre en el Ecuador está No penado está por la bien. ley. Y no está bien, definitivamente. Las mascotas son- Te vas a la cárcel, ¿no? te vas a la cárcel, tienes multas. Pero el lorito es... El lorito, ¿Fauna los loros son silvestre? fauna silvestre. Ah. Los únicos animales que están considerados son como mascotas, podrían ser animales de granja. Estos que todos conocemos. Y el perro y el gato. se Perros, acabó. gatos. Y Se acabó. Y se acabó. Oye, pero hay mucha gente, y acá de hecho me llega una pregunta. ¿Por qué los loros hablan entonces? ¿Qué hace que hablen? Es que tienen una adaptación particular en la lengua, en la laringe, podría Sí. ser, y pueden repetir sonidos. Ah, ellos repiten Lo que hacen sonidos. es repetir sonidos. Pero Sí. repiten todo, porque hay perros, hay loros No que hablan, ladran, que repiten, ladran. repiten todo, cualquier sonido. Es una habilidad que tienen Hay los otros loros que hacen citácidos. programas, turnos, pero hacen. ¡Calle, calle! Cállate, lora de cállate. Ya, cállate, no fue para vos. Pero repiten sonidos. Sí, sí, eso es lo único que hacen. Y Ok. copian cualquier sonido. Sonido de celular, los hablan, insultan. Ese es el problema. La gente le enseña, A insultar. le Pero enseña no a insultar porque le parece gracioso. Claro, porque El- tú no lo ves a un loro en la naturaleza, ¿no es cierto? Hablando nada. No, No es y- que- O ¡Ay, tal vez, nena! o tal ¡Ay, vez, nena! o tal No. vez repito, dice, ¿qué más, hermano? Hombre, no, dice. Claro, no anda diciendo a las... ¡Ahí viene el mono! Bueno. ¡Ahí viene el mono! No, pues. Claro, a ver, evidentemente tendrán su propio lenguaje, ¿no? Ajá. Puede repetir Todos los animales, sonidos de otro todos lado. Pero los uno no animales escucha. tienen un lenguaje específico particular y hacen sonidos Por al supuesto. respecto. Entonces tendrán un sonido, pero tienen esa habilidad. Lo malo es que cuando aprenden estos sonidos pierden la capacidad de comunicarse con individuos silvestres. Hijo. Por eso no se pueden reinsertar ese tipo de aves a la naturaleza, porque cuando les sueltas, imagina que está una bandada de loros silvestres y aparece alguien haciendo un sonido raro. Esto es lo que hacen es atacarle. O sea porque que, no hay comunicación. o ahí. sea que es muy malo sacarse loritos de la selva. Pues les daña, les matas en pareja, les haces un deprimes, daño les haces un daño tremendo. tremendo. Un daño tremendo. Además, son aves que viven mucho. Un loro grande de estos verdes, un guacamayo puede vivir 50, 70 años. Le fregaste el resto de tu vida. Quiere decir Imagínate. que las personas que lo compran en el tráfico, pensando en que es una mascotita que va a durar unos pocos meses, años, se dan cuenta que luego cuando ya los niños crecieron, los hijos ya se fueron y el loro sigue viviendo en la casa y se vuelve una carga. Y para puede las personas atacar, adultas. puede No puede volverse atacar, violento. pero se vuelven territoriales. Es decir, los Ya. loros guacamayos, como crecen, generan este vínculo con la persona que les cuida, se comienzan a protegerle de otros humanos. Entonces atacan a los otros humanos pensando que son individuos que vienen Que atacar a su cortejar pareja. a su pareja. Es decir, tienen ya un daño cerebral. Estos animales no se pueden rehabilitar. Es un daño que le han hecho de por vida a un animal de estos. Yo tengo un caso que quiero compartirlo. Hace 2 semanas un buen amigo, Pablito Muñoz, me llamó. Él tiene una casa en Miravalle y tiene una cancha de fútbol con sus rejitas, una cancha pequeñita para jugar un 13 de un picadito.
y tiene una malla, y me llamó, me mandó las fotos, yo te comenté, ¿no es cierto? Me dijo, Luis Felipe, tengo un aguilucho, me dijo. Ajá. Entonces, y eso es lo que tiene que hacer. Lamentablemente el aguilucho que estaba enredado de las patas para abajo, como los pollos del mercado. Quedó colgado. Quedó colgado, aguilucho. ahí lo llamé, yo estaba localizándole a Paul para que vaya con su gente a retirarlo. Lamentablemente o ventajosamente el ave se soltó, espero que no haya herida, y se fue. Pero eso es lo que la gente tiene que hacer, porque muchas veces los pajaritos, los aves, se enredan. Así es, y hay que tener en cuenta algo importante, que hay límites para rehabilitar, es decir, aves que tienen daños psicológicos, como el caso de estos periquitos, no se pueden rehabilitar, no se pueden reinsertar a la naturaleza, tienen un daño psicológico. Aunque esté perfecto para volar, comer, tiene un daño psicológico. De hecho, tuvimos, no solo en loros, tuvimos un águila que, a quienes hayan ido al jardín al lado, van a ver un águila enorme, un águila andina, es la águila más grande que tenemos, se llama Galadriel, y esta ave llegó a nosotros con el pronóstico de liberar. Entonces volaba perfecto, sana, muy bien, y cuando liberamos nos dimos cuenta que estaba improntada, es decir, no tenía miedo a los humanos y le gustaba cazar gallinas. Lo que pasó es que comenzamos a tener reclamos de todos los vecinos del sector, porque había un águila cazando los pollos, las gallinas de las personas. Y esta águila, como no tenía miedo a las personas, se acercaba mucho. Un animal silvestre tiene de forma natural temor a los humanos. Claro. Entonces nunca va a estar ¿Y cerca qué de los hiciste humanos. con esa águila? Esta águila, que ahora la pueden ir a visitar como vuela en el jardín al lado, tuvimos que recapturarla para salvaguardar la integridad del águila y los pollitos, gallinas de los vecinos. No puede reinsertarse a la naturaleza porque tiene un daño psicológico. No le pasa nada más, pero psicológicamente está mal. ¿Pero Y cómo llegó al jardín? Llegó de la veterinaria, había sido rescatada por la policía del medio ambiente. El problema es que cuando la policía del medio ambiente va a preguntar sobre les llaman, tengo un águila aquí que encontré, nunca le dicen la verdad al respecto. Es decir, nadie dice, compré un lorito y ahora ya no le tengo, no, hay llamadas de verdad que dicen, oiga señor, me encontré un lorito en el parqueadero del bosque. Todo el mundo encuentra. Claro. De ¿Cómo? repente encuentras A ver, como un lorito en el parqueadero del bosque. Entonces, claro, detrás de eso hay lo que la gente no quiere decir porque sabe que está mal. Entonces, con esa historia llega un águila que habrá llegado más o menos por la misma historia a la veterinaria. En la veterinaria, ellos lo que hacen es evaluar simplemente el tema físico. Ven al águila, está perfecta, en jaulas pequeñitas, y nos dicen el águila no tiene ningún daño, así que está lista para Pero liberar. ustedes ya le hacen un análisis psicológico. Cuando llegan donde nosotros, con ese pronóstico, nosotros hacemos un pequeño análisis basándonos en el historial que tiene esta águila. Esta águila llegaba con ese historial, dijimos, bueno, le encontraron en estado silvestre, no le pasa nada, así que vamos a liberar. Y luego fue que nos dimos cuenta, con este comportamiento, que el águila estaba improntada. Podemos deducir que en realidad esta águila la capturaron de pequeña, porque es la única forma en que un águila se impronta en los seres humanos. La capturaron de pequeña, la habrán criado en un gallinero, pensando con la historia esta, sí les he contado, que los galleros creen que se puede cruzar águilas con gallinas para sacar gallos de pelea. ¿Han oído esa ¿Me historia? estás diciendo en serio, no? Sí. Los galleros. ¿Y se puede? ¿Se acuerdan que alguien dijo, alguna vez en algún programa preguntaste, hay en el internet un gato conejo? Sí, un Tigrelón, gato eso. con un conejo. No, es imposible. Pero esas creencias, por increíble que parezca, le sale a la gente. El Entonces, gallonejo. voy a cruzar águila con gallina para tener el gallo de pelea perfecto. Eso Gallila. no ocurre. Una gallila. Una gallila. Oye, pero ¿y ese tigrelón y el ligre? No, a ver, pero es que esos son felinos, tienen más o menos el mismo parentesco. Un águila es una especie totalmente diferente a una gallina. No tiene nada que ver. A ver, Son primos El águila lejanos. buena, la gallina cuando son, he visto volar. Ni no son primos. ni primos lejanos, son especies totalmente diferentes. La gallina ni vuela, el águila se puede comer a la gallina. Es una gallinácea, digamos así. Ya. Es otra familia totalmente diferente, no tiene nada que ver con las águilas. Pero la gente tiende a hacer este tipo de cosas basados en esas creencias. Bueno, esta águila seguramente fue esa la historia y ahora está en el jardín al lado. Nos sirve como educación para los visitantes, para contarles la historia, decirles lo que no deben hacer y en lo que no deben creer. Yo recuerdo que una vez llegó un gallero en estos años, alguna vez, y me dijo, yo le traigo, le juro que existe esa cruza de
papá. Y yo le dije, verás, si llegas con la cruza te pago $300 solo por mostrarme el animal. No. Ya llevo años esperando que vuelva porque Ah, no es no. imposible. No volvió. No, es que- No volvió. Pero además lo increíble es que la gente se cree por lo que le cuentan otras historias. ¿Habrá algún gallero, amigo de él, que le dijo, sí, yo tenía? Vete a saber por qué le habrá dicho que sí. No le tiene que haber. Y esta Para no persona Era contarle su año. verdadero secreto, Para ¿no? no Capaz se contarle, inventó seguramente. Claro. y el otro Seguro. O creyó. sea, es imposible. Iban replicando, iban no es replicando. posible. No es posible cruzar especies entre sí. Salvo Si te casos han dicho eso, muy- te están mintiendo. Salvo casos genéticos, ¿no? De pronto puede ser en laboratorio. Pero de la misma especie, así muy parecidos como el tigre y el león. Claro, de la misma familia, digamos así. O sea, por decir, los cerdos. La familia de los cerdos es posible cruzar jabalís con cerdos. ya. Eso es una cosa, pero las águilas son una familia o especie totalmente diferente a las gallináceas, que son todos estos que forman parte como los pavos, gallinas de Guinea, etcétera, etcétera. ¿Cómo Son es la cosas cuestión diferentes. aquí? ¿Qué abarca más? ¿La especie o la familia? Ah, bueno, por sobre todo, Es- la familia está vamos a arriba. ver, ya. La familia roedores, Ya. que son los ratones y todo esto. Ya. La familia de los caballos o los cérvidos, que son los venados, son otra especie totalmente diferente. Ok. Los primeros, lo de arriba es familias y luego bajando a género, especie. O Ah, sea, ya. hasta en la naturaleza. Lo primero es la familia. Lo Como primero dice es la Pimpinela, familia. familia es familia. Y de- Como después el dijo género. Eloy Alfaro, familia es familia. Claro. Claro. Y cariño es cariño. Y cariño es cariño, claro. Eloy Alfaro. Vean que de estas cosas Ya. me vengo a enterar acá. ¿Sí ves? ¿Sí ves? No estoy en nada. Llegas al aire y estás Sí. en la información. Oye, mi querido Paul, súper interesante lo que nos cuentas, ¿no? Entonces, esto es el jardín al lado. El jardín al lado es rehabilitación. la rehabilitación, pero una cosa importante detrás de esto es los desafíos que enfrentan centros como los nuestros para entrar en programas de rehabilitación. Y esto implica que debemos tener gente capacitada para rehabilitar animales, que es una de las falencias Ya. en otros centros, en otros los zoológicos. Generalmente en otros centros o zoológicos, no quiero generalizar, pero en la mayoría, no cuentan con gente que haya sido capacitada o esté los conocimientos necesarios para rehabilitar un animal. Para eso hay que tener ciertos conocimientos, porque vamos a ver, un águila llega con el ala fracturada. No es lo mismo que a un ser humano al que le podemos decir, oye, a ver, tienes que tener 20 días No inmovilizada, trabajes. no muevas Soplar la mano, botella. etcétera. Pero luego debes comenzar a hacer ejercicios de los dedos, la muñeca y luego utilizar más fuerza. No funciona así porque un animal no nos podemos comunicar. Claro. Entonces, los conocimientos para hacer que ese animal poco a poco comience a retomar esa funcionalidad de su ala requiere ciertos conocimientos, y esto es una falencia que existe en la mayoría de centros de rescate. En el jardín al lado tenemos gente que ha sido capacitada para este tipo de cosas, pero eso implica un reto para nosotros, y por eso la importancia de la gente que va a visitarnos, que sepa que no solo va a haber animales que están ahí, que los cuidamos. Tenemos animales detrás de los cuales metemos mucho esfuerzo para rehabilitar, quitarle esas mañitas, esos problemas de mover el ala, de que esté en buenas condiciones, etc. Claro. O sea, ustedes realmente quieren y están preocupados por los animales. Tengo una pregunta, mi querido Paul. Dice, Dieguito dice, ¿cuál es la diferencia entre un chivo y un borrego? Y aparte dice, ¿su carne puede ser apta para el consumo humano? Sí, consumimos, ¿no? ¿Han visto el asado de borrego? ¡Qué buenazo! El seco de chivo. Sí. Son dos platos diferentes. Y no son parecidos, o sea, son de la misma familia. Son de la misma familia, pero ahí hay una diferencia. El borrego es el de la lanita, la lana, el que Sí, La oveja. la oveja, básicamente. Y el chivo es El chivo es de chivo. La cabra. La cabra, exactamente. El borrego es la oveja y el chivo es la cabra. Exactamente. ¿Y cuál es la oveja que tiene tiene que unos ver? cuernos redondos así? El carnero, es el macho. Carnero. El macho de la oveja. No es de otro, no es otra cosa. No, es que y dentro de los animales de granja tenemos Porque una el macho de la infinidad. borrega. No, y dentro de las ovejas tenemos un montón de razas y también de chivos. Hay los que están criados para leche, para carne, para lana. Uno me da leche, otra me da lana, otro me da guilla. Exactamente. Para la Cada semana. Ahí entra la mano de los humanos haciendo Ay, ay, ay. razas Ok. sin fin. Pero esa es como la diferencia. en La todo Dolly caso. era oveja. Dolly era una oveja.
Vean Exactamente. nomás, ¿no? ¿Sí sabe Todas quién es estas Dolly? especies, sí, claro. Pero lo que te iba a decir es que me recuerda cuando yo de chiquita coleccionaba los cromos de las especies de los chocolates Jet. No, ahí uno iba Ah, aprendiendo, ¿sí, sí o no? claro. Ahora es Antes lo de los sí. cromos, esta colección de sí. cromos era súper interesante. Jet era súper, o sea, sin hacer ánimo de publicidad, pero Jefe, no nos irá a cobrar factura, ¿verdad? Pero Que era- a manera era- de ejemplo. era como la única golosina que pensaba en que tú también, Aprendas. sí, te metas de azúcar, pero también aprendes. Y además que era un chocolatazo. Y sí es todavía. Sí, Pero pero ya no vienen hablemos del cromos, cromo, Sí, ¿no? claro. Ahora Estamos hablando llega del la cromo. factura, ¿verdad? Sí, el cromo no es rico. Bueno, nos vamos a la pausa, Oye, perdón que muchachos. te corte antes Dime. para terminar con un cachito. Que me dijeron, cuéntate, hablando de A los ver, animales que se a cruzan. ver, a ver. Llega Noé al arca, ¿no? Y ve un animal bien raro y dice, ¿y tú quién eres? Ah, dice, yo soy un tigrelón. ¿Por qué? Porque mi mamá era un tigre y mi papá un león. Ah. ¿Y tú? Yo soy un gato pardo. ¿Por qué? Porque mi mamá era un gato y mi papá un leopardo. Ah. ¿Y tú? Yo soy un elefanoceronte. Ajá. ¿Por qué? Porque mi mamá era un elefante y mi papá un rinoceronte. Ah. ¿Y vos qué eres? Yo soy un oso hormiguero. ¡Anda! ¡Rayos! Con esto nos vamos con recomendaciones importantes. Por supuesto, escucha muy bien, porque el tamaño sí importa, señores, por favor. Y Sí. en Chef Harina, por supuesto que el tamaño es muy importante. Disfruta nuestras pizzas gigantes, perfectas para compartir y llenas de sabor. Ven por la tuya y haz que cada bocado cuente. Chef Harina, pasión por la pizza. Recuerda solicitarlas al 1-700-444-4444 o en cualquiera de nuestros locales. Las pizzas gigantes te están esperando, pero solo las pizzas gigantes de Chef Harina. La pizza italiana. ¡Mamma mía! Recuerda, trabajo, deportes, bailes, siempre sudamos y perdemos agua. El día a día nos deshidrata. Para que no dejes de hacer lo que te gusta, rehidrátate con Electoral. Recupera el equilibrio de electrolitos en tu cuerpo. Electoral, único con prebióticos. Encuéntralo en sus dos sabores en las farmacias Santa Marta, Medicitis y Económicas. Electoral, con la garantía de Medifarma. Próximamente en las principales tiendas de autoservicio del país. Ya le vamos, un saludito para Marco Espinosa, ya le vamos a enviar a domicilio su canción, una de Willy Colón está, de 30 minutos y no es gratis. Marquito, un abrazo, ya le mando a domicilio, usted no se preocupe. Están a la que cae, ¿no? Bueno, nomás te digo. Ya, espérese. Ahora sí nos vamos con esto antes de la pausa. Ya regresamos con más. Estamos en Al aire aire. en este miércoles. En su salsa de mascotas y demás. ¡Yupi! Estamos al aire. Ay, ¿qué pasó? Son las 11 de la 10 de la mañana con 53, 10 con 53. Tengo dos personas que me dicen, yo quiero conocer el jardín al lado. Marco Enríquez y Lorena Ordóñez. Usted tiene también gente que quiere, mi querida Gaby, quiere ir a conocer el jardín al lado. Estoy suspirando. Es una maravilla, sí. tiene que ir a conocer. Aquí le tengo a Elenita y también Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos Ruiz nos dicen que quieren ir a ver el jardín al lado. Al final del segmento hacemos el sorteo. Al final del ¿No es segmento cierto? hacemos el sorteo. Mientras tanto pueden seguirnos escribiendo al 096-3525-390. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasó con ese buitre que llegó y es el que daba la bienvenida a la gente? Bueno, finalmente sintió el llamado de la naturaleza Sí. y nos abandonó. ¿Y eso es bueno? Animal ingrato. ¿Y eso es bueno o malo? No, perfecto, Es estamos cierto. contentos, o sea, felices porque es una experiencia de éxito y la voy a contar. Cuéntala. Este pichón llegó, sus padres habían puesto huevos, habían hecho un nido en el techo de un hotel y los visitantes estaban quejándose al hotel porque oían ruidos extraños en la habitación, fantasmas, Ajá. caminatas por ahí corridas en el techo. Ah, claro. Y entonces fue cuando llamaron a Control de Fauna para que retire o vea qué es lo que pasaba. En efecto había este pichón, pero estaba muy pequeño cuando nos llamaron. Entonces fue a Tueri, a la veterinaria especializada de la Universidad San Francisco de Quito. Y estuvo ahí una semana y nos lo enviaron donde nosotros con el pronóstico de este animal se va a improntar, porque estaba muy pequeño. Ujú.
Desde que llegó nos enfocamos en que ese animal tenía que vivir en libertad, no podía estar con nosotros, así que comenzamos a criarle de una forma Diferente. tratando de que no tenga mucho contacto con nosotros como sus proveedores de alimento. Así que él, mientras crecía, estaba suelto, podía moverse a libertad en el sitio donde estábamos. Cuando la gente llegaba, este animal, habrán visto fotos, se paraba en la boletería y comenzaba a tratar de quitarle los billetes a las personas. Es el buitre negro ese grande Sí, que sabe estar sobrevolando. Comenzaba a las jugar quebradas. con los cordones, parecía una mascota. Pero nosotros no dejábamos de tener la esperanza de que sienta el llamado de la naturaleza, digamos así. Y ocurrió, un buen día de estos simplemente... Pero fue Ya no porque... regresó. Voló. Pero sí, tú me dijiste que fue porque hubo un feriado. Bueno, no, cuando había los feriados, cuando lo empezamos a dejar solo, entre semana desaparecía ya poco a poco unos días. Pero cuando había gente y había los feriados, aparecía. Él venía, nos daba la impresión, de hecho le gustaba el contacto con las personas. Lo bueno de este animal es que lo que aprendió es que los seres humanos no son enemigos, no son las personas que le van a cazar para venderle como medicina. Les conté sobre esta creencia de las personas. cáncer. Sí. Sí, que creen que los gallinazos, comer carne o beber la sangre de gallinazo cura enfermedades catastróficas. Nada que ver. Esto es algún invento de Eloy Alfaro. popular de Eloy Alfaro. Algún invento de Eloy Alfaro de esa época debe haber sido. Ajá. El caso es que él aprendió que los seres humanos son amigos, no le van a hacer daño, pero sintió el llamado de las otras especies, porque de hecho en el Ilaló hay muchos gallinazos. Así que eso nos llenó de alegría, es una historia que podemos contarla Ve, con qué éxito. bueno. Y eso nos da la facultad para abrir la esperanza para otros polluelos en condiciones similares. Sí pueden llegar a centros de rescate. El mensaje sería que sí pueden llegar a centros de rescate como nosotros y con un adecuado proceso de rehabilitación sí pueden volver a la vida silvestre sin ningún daño y además aprendiendo que los seres humanos son amigables o le van a respetar. Ese es el mensaje que hacemos con las personas que llegan al jardín. Ahí tenemos otros 2 gallinazos que eso sí no pueden volver a reinsertarse porque tienen un daño en una de sus alas, no pueden volar. Pero contamos esta historia y la gente realmente empieza a ver a los gallinazos de diferente forma. Una de las cosas que pasaba cuando la gente llegaba al centro de rescate y veía al gallinazo tan cerca a ellos, en principio algunos tenían hasta repulsión, porque la gente cuando ve un gallinazo negro nos suelen llamar. Oigan, ¿cómo hago para librarme de este gallinazo negro que trae Auxilio. enfermedades, la muerte? En fin, nosotros tratamos de explicarle que no es así. En realidad este es un animal que está limpiando los desechos orgánicos de los sucios que somos los seres humanos. Son de mucha utilidad. ¿Dónde puede ya tenemos ya 2, 3 de ganadores de las personas que nos han escrito, nos vamos a contactar y les vamos a hacer llegar las entradas o decirles cómo llegar, pero ¿dónde pueden visitar la página del Jardín al Lado? En redes sociales, simplemente Jardín al Lado, en Instagram, Facebook, tal cual, el nombre tal cual. Al lado de al lado, ¿no?